Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, porque tú has puesto tanta bondad, Señor, en aquellos que vienen a buscar de ti. Has puesto, Señor, inclinación para que busquen de Jesucristo tu Hijo. Gracias, Padre, por tu palabra que hoy va a ser expuesta entre los hermanos. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a cada verdad contenida en ella. Permite, Señor, que así podamos luego tomar las decisiones correctas basados tan solo en ella. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a tener dos lecturas consecutivas. La primera la vamos a abrir en la carta a los Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, a partir del versículo 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muevan ahí mismito una paginita al lado y leen Romanos 8:1. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Quise leerle las dos porque es que siento que una sin la conclusión del capítulo 8 está coja. Y de eso vamos nosotros a ver aquí hoy, de lo que viene siendo nuestra lucha interior, de querer hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios, pero sin embargo nos sentimos atraídos muchas veces a hacerla de acuerdo a ¿qué? A nuestros miembros, a nuestros deseos, a nuestro cuerpo. Desde hace un par de semanas nosotros aquí en la escuela dominical hemos estado estudiando que el hombre es un ser tripartito. Ese tema que dice que el hombre es espíritu, cuerpo y alma.
Y hemos visto cómo las filosofías, desde Platón hasta Descartes, acerca del dualismo, han ido permeando esta verdad cristiana, esta enseñanza cristiana, tratando de hacernos creer que solamente somos dos partes, una material, corporal, humana, y la otra inmaterial o el alma. Pero aquí en la carta de los Romanos vemos que aunque pareciera así por arribita, soslayadamente, que habla acerca de un dualismo, porque habla de la vida espiritual en contraste con la vida en la carne, en realidad no hay nada más alejado de la verdad que pensar eso de esa manera. Ciertamente vemos que ocurre una lucha entre el interior del hombre, pero también esa lucha está la decisión de vivir o bajo la carne o bajo el espíritu, andar en uno o andar en otro, o ser manejados por la carne o ser manejados por el espíritu. Pero ni la carne ni el espíritu son los que toman esa decisión, sino nuestra alma, a través de nuestra voluntad, decide a dónde vamos a servir. Por lo tanto, como estamos viendo, sí hay el tripartito. Y ese conflicto que se genera en el alma es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Recuerden que en el alma nosotros tenemos las emociones, está nuestra mente, está nuestra voluntad, nuestras decisiones. Por lo tanto, este tema de nuestra lucha interior cae como anillo al dedo, luego de nosotros ver también nuestra escuela dominical. Lo cierto es que cada creyente tiene esa lucha a diario. No podemos negarlo. Constantemente nos encontramos como que somos jalados hacia un lugar y hacia el otro. Pero todo esto está ocurriendo aquí en nuestras mentes. Porque hace falta hacer una decisión deliberada para ejercer un acto voluntario por parte de cada uno de nosotros, que sería el de rendir y someter nuestra voluntad a Dios. Y eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Quizás si estuviésemos en el cielo, no hay problema. Pero vamos a ver, mientras estemos en el mundo, son decisiones que debemos tomar a cada día, donde vamos a tener que rendir la carne para con eso enaltecer, superar, subir el espíritu. Esta lucha la vamos a tener acompañándonos mientras estemos aquí en el mundo. Ser dominados, controlados por los deseos engañosos de la carne, como dicen en Gálatas, que lo que busca es hacernos caer en pecado, con lo cual inmediatamente caemos, pues nos alejamos de Dios y acarreamos sobre nosotros inmediatamente, si somos creyentes y nos hemos alejado, disciplina por parte del Señor. Porque a quienes Él ama, a quienes ha tomado por hijos, a estos el Señor disciplina. O tenemos esa opción cuando nos referimos a la carne, o vivir una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios en santidad y pureza, haciendo todo lo que le agrada al Señor, sirviéndole en amor y viviendo una vida plena en Él. Y aunque muchos pensamos que pudiera coexistir ambas cosas a la vez, no hay términos medios. Lo leímos. O estamos con Él o estamos contra Él. Si el Espíritu de Cristo no está en ti, ¿qué dice? No eres de Cristo. Ah, no, a medias eres. No, porque a medias tengo el Espíritu. No existe ese a medias. No existe esa tibieza que se habla aquí. Entendamos esto. Vamos a tener que reconocer, primero, que todos los creyentes tenemos las dos naturalezas, como acabamos de leer en Romanos 7. Todos tenemos esa doble naturaleza. Por eso se nos manda, ¿a qué? A rechazar una. ¿Cuál? La carne. ¿Y a qué? Y a exaltar la otra, andar en el espíritu, rechazar los deseos de la carne, porque son pecaminosos, y vivir en el espíritu.
Nosotros pensamos entonces que tenemos una naturaleza espiritual que Dios nos la dio y por la cual tenemos comunicación y comunión con el Creador. No es a través de la carne, no es a través de nuestra voluntad, sino es a través del Espíritu que Él mismo nos ha dado. Y esa comunicación le agrada a Dios. Pero también poseemos la otra, la carnal, la material, la natural, que está inclinada a hacer las cosas y nuestras apetencias según sus placeres, y la cual no agrada a Dios por su constante pecar. Pablo lo dice en el capítulo anterior que leímos y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso ocurre cuando hay una naturaleza carnal predominante. Esa naturaleza carnal es la que domina a todos los hombres cuando nacieron como hijos de Adán. Todo hombre nació con esa naturaleza. Nosotros, todos nacimos con esa naturaleza, a excepción de Jesucristo. Todos los hombres que no han sido regenerados permanecen en esa naturaleza. Esa naturaleza es la que los controla por medio de los deseos de la complacencia de sus sentidos. Ven algo, lo ven, lo desean en su mente carnal. Y lo hacen práctico, lo hacen real a través de los miembros de su cuerpo. ¿Ven cómo trabaja? A través de los sentidos, que es la manera en que tanto el alma como el espíritu se comunican con el mundo exterior. Pues a partir de ahí viene el deseo. Es como yo les explicaba en la clase de esta mañana. David estaba paseando, vio a Jezabel. Le gustó y se quedó mirando. Siguió mirando. La deseó en su corazón, ya pecó. Y luego la mandó a buscar para continuar con ese pecado que aflorecía a muerte. Pero ya había pecado. ¿Cuándo? Cuando la miró. Cuando se detuvo a verla más detenidamente, porque mirar ve uno. Esas son personas, entonces, las que tienen una mente carnal, las que son controladas por los sentidos. La concupiscencia que habita en cada uno de ellos, entonces lo mueve a buscar el placer mundano, por lo que de continuo están pecando, porque están buscando cómo complacerse también. Y esas personas están muertas espiritualmente, y como dice la palabra, estando muertos en sus delitos y pecados, donde una vez también todos nosotros estuvimos muertos delante de Dios. Esa naturaleza que está acostumbrada a pecar, no sabe hacer el bien, porque tan solo se inclina hacia el mal. Busca placer, satisfacción, y le es imposible vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Por dos razones muy buenas. Primero, porque desconoce cómo hacerlo, y segundo, porque no puede hacerlo. No está habilitada para hacerlo. No tiene poder. Es esclava. En el hombre natural, la mente está asediada por los deseos de la carne. Le habitúa a pecar, a tener vicios, a vivir en bajas pasiones, a estar dominado continuamente por las corrientes del mundo. Y eso significa que es esclavo de Satanás, del pecado, y que está perdido y en tinieblas. Peor de ahí no se puede pintar un panorama, ¿cierto? Por lo tanto, a ese hombre natural le es imposible hacer lo bueno y no pecar. No puede agradar a Dios, no puede ser santo, no puede ser recto ni justo. Todo eso de santidad, pureza y justicia y agradar a Dios solamente se logra por medio de la regeneración del hombre a través del Espíritu Santo, por haber confiado en Jesucristo, por haber tenido fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No hay otra manera, no hay otro camino.
El Señor era claro cuando decía que Él era ¿qué? Yo soy el camino, no uno de los caminos, la verdad y la vida. Mientras tanto, no hay verdad en nosotros. Mientras tanto, no hay vida en nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo hay. Él es el camino. La única manera de llegar a Dios es Él. Pero aún así, esa es la situación que tiene el creyente. El creyente es templo vivo del Santo Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabe qué? Aún siendo nosotros templos vivos del Espíritu Santo de Dios, debemos seguir luchando para dominar nuestros miembros y nuestros cuerpos. Yo le digo la verdad. A diario hay esta lucha, es continua, la libra cada creyente. ¿Por qué? Porque tiene que aprender día a día a rendir, a someter los sentidos, los pensamientos, las emociones, para que todos nuestros miembros ya no sean más miembros del pecado y de injusticia, sino para que sean miembros de justicia para Cristo. Hay que someter entonces toda nuestra voluntad, y eso sí es difícil, donde cada uno cree que es un ente aparte y hace lo que desea y lo que quiere. Y en este caso, debe rendir todo su ser, su voluntad a los designios de Dios. Morir a sí mismo. La lucha del cristiano diaria es morir cada día al mundo. Quizás para terminar diciendo como dijo Pablo, ya no soy yo quien vive, o ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Yo estoy muertecito, era lo que él quería decir. Ya nada se hace para mí mismo, mucho menos para mi deleite, sino para agradar a Dios. Eso lo logró él, muriendo cada día. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí está la encrucijada, ahí está la lucha, y le está diciendo clarito. Pero está mandándonos ¿a qué? A que andemos en uno y rechacemos el otro, olvidemos el otro. Y ahí es donde se libra la verdadera lucha. Es una contienda de decisiones diarias que debemos todos tomar, y las cuales deben tomarse desde dos fuentes. Cada quien tiene la libertad de tomar cualquiera de estas decisiones desde dos fuentes diferentes. La primera, la que proviene del pensamiento particular de cada uno de nosotros, donde nosotros decimos que podemos tomar la decisión, ya que nosotros tenemos intelecto, inteligencia, capacidad, que nosotros hemos estudiado y por lo tanto tenemos nuestra propia sabiduría. Pero ¿saben algo? Esas decisiones no son buenas, no son buenas. Casi todas ellas nos van desviando momentáneamente del camino y nos van a entorpecer en nuestro andar hacia el Señor, hacia convertirnos al carácter de Cristo y tener su propia estatura. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final no son más que de muerte y perdición. ¿Por qué? Porque al hombre le parecen, el hombre cree en sí mismo, en su propia sabiduría que es terrenal. ¿Qué más dice Santiago que es la sabiduría del hombre? Que era terrenal, y decía diabólica. Porque la sabiduría que debe tener el creyente es la sabiduría que viene porque por medio del Espíritu Santo. Para eso está Él, para guiarnos a toda verdad. ¿No es así que dice? El Paráclito, el ayudador, que os guiará a toda verdad.
Pues esa es la primera fuente en cuanto a nosotros tenemos esa contienda de decisiones. La segunda, cuando las decisiones son tomadas bajo la tutela del Espíritu Santo. Tomando en cuenta lo que acabo de decir, que el Espíritu Santo nos fue dado como ¿qué? Como ayudador, como guiador, como instructor para enseñarnos cuáles son las cosas que agrada a Dios y cuáles son los caminos por los cuales debemos andar rectamente. Si nosotros basamos nuestras decisiones en nuestra propia sabiduría, desechando la sabiduría que el Señor ha puesto a nuestro servicio por medio de su Santo Espíritu, ¡wow! Yo creo que sí vamos a tener problemas, verdaderos problemas como tenemos a cada rato por haber tenido malas decisiones. Y sigue el encontronazo y sigue esa lucha interior. Porque decidimos por nosotros mismos sin pensar que ya no nos pertenecemos a nosotros. Que ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que el Señor, ¿qué ha hecho? Nos ha comprado. A Él es que le pertenecemos. Y nos ha comprado por precio de sangre. Andar en el Espíritu entonces no es otra cosa que ser gobernado por el Espíritu. Y aunque a muchos le parezca simple, no es tan simple, no lo es. Fíjense por qué, y vamos a ser realistas, vamos a ponerle avioncito a esta enseñanza. Digo, al avioncito de la enseñanza le vamos a poner ruedita para que se apegue. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Cristo, que es el postrer Adán, el Espíritu vivificante, nos da, miren que nos da redención, perdón de pecado, justificación, salvación, paz para con Dios y nos hace coherederos del reino y la gracia y moradas en el cielo. Sí, los que tienen el Espíritu Santo saben que sí, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Pero si ustedes analizan eso, a la verdad lo único que se dice ahí es acerca de ¿qué? Del Espíritu, porque el Espíritu es lo que es vivificado. Seguimos viviendo en un mundo perdido, en tiniebla, en pecado, contaminado, carnal, pecadora demasía. Y lo peor aún, seguimos viviendo dentro de un cuerpo corruptible que le gusta las cosas del mundo. Entonces el espíritu es vivificado, pero el cuerpo no. El mundo a tu alrededor no ha cambiado. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Esa es la verdad. Todo esto se cumple en los creyentes, porque han muerto a los deseos de la carne, como dice en Gálatas. Han doblegado y sometido su propia voluntad a Cristo. Y han decidido vivir para Cristo. Entonces están contra todas las corrientes del mundo. Y aún contra su propio cuerpo, que demanda. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha dotado a cada creyente de las herramientas, la fuerza y el poder para que podamos resistir entonces al mundo, a las corrientes, a Satanás, al pecado e incluso al mismo pecado que hay en nuestros miembros. Eso sí hay que saberlo. El Señor vivifica nuestro espíritu y al darnos su Espíritu Santo, al hacernos templos vivos del Espíritu Santo, morada de Él, entonces nosotros ya no contamos con nuestra fuerza. Contamos con la fuerza del Espíritu de Dios. Con esa es. Pero el hombre natural no puede porque no cuenta con esto. Donde no manda el Espíritu de Dios, entonces porque ahí manda el mundo y la carne. Manda el pecado. El apóstol Pablo venía enseñando desde hace unos versos atrás, como yo les leí en el capítulo 7, acerca de la lucha interior. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo que se regeneró en nosotros, como le dije, fue el espíritu y no la carne. Tenemos todavía las mismas debilidades
Hermano Moratti, las mismas enfermedades, doctor. Los mismos achaques, hermana Victoria, ¿cierto? Lo mismito. Yo con mi lumbago y mi ciática, igualito. Me convertí, pero eso sigue ahí, mortificándome, ¿verdad? Y también tenemos las tentaciones. Siguen. Pero ahora podemos combatirlas y no caer en pecado. El Señor nos da la manera, y nos lo dice Pablo en 1 Corintios. No nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. O sea, no nos ha venido algo de otro mundo, algo que sea superior a nosotros mismos. Sigue aún diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea que tiene un límite la tentación, si nosotros queremos. Porque Dios es fiel y que inició en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Dice, si no quedará también con la tentación la salida para que podáis soportar. Y soportar es mantenernos firmes, que no nos muevan de nuestro lugar. Eso es soportar. El Señor permite las pruebas, pero te da las condiciones, te da todo lo que tú necesitas, te capacita para soportar esas pruebas y mantenerte firme, parado, de pie, recto, fuerte. Eso es lo que quiere decir. Ciertamente ninguno de nosotros, bueno, ojalá fuese, pero nadie llegará a ser un ejemplo de santidad y pureza. Pero ¿saben algo? Estamos llamados a morir intentándolo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice hasta el día de tu muerte. El día de Jesucristo viene mucho después de mi muerte. ¿Se dan cuenta? Y algunos creen, no, hasta la... No. O sea que la perfección en mí todavía continúa, aún después de mi muerte. Acuérdense que después de mi muerte, que mi parte material, vamos a llamarle como tal, va al polvo, en el hombre tripartito. Y queda uno a la espera de ¿qué? De un cuerpo glorificado, perfecto para las cosas que el Señor tiene para nosotros. O sea que todavía, aún después de la muerte, trasciende la perfección, el trabajo que el Señor hace en cada uno de sus hijos. ¿Qué les parece? Tenemos el mismo cuerpo, débil, susceptible a las enfermedades y a la muerte. Pero ahora tenemos algo más en nosotros, dentro de nuestro cuerpo, claro, de nuestro ser. Y es que tenemos un consolador que antes no teníamos. Ay, que fuera de nosotros si en momentos de prueba, en momentos de angustia, de tristeza, no tuviésemos ese consolador. Nosotros somos consolados por el Espíritu Santo. Consolados por Dios, que dice la palabra, Dios de todo consuelo. Además tenemos una promesa de que ese cuerpo será glorificado para la eternidad. Esa es la contesta que habría que darle a Pablo cuando exclama en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo una pregunta retórica, claro, porque él sabía mejor que nosotros quién le iba a librar de ese cuerpo de muerte. Pero aún nuestra mente, que es donde se ejecuta la decisión de nosotros querer seguir o desechar, pecar o no pecar, debe ser renovada y transformada día a día en medio de esta lucha interna que llevamos. Debe reformarse de manera tal que sufra una transformación a favor de Dios, de Cristo. Y esa transformación llega cuando nosotros decidimos doblegar y someter nuestra voluntad al Señor, permitiendo que el Espíritu sea el que controle y que tome dominio de los miembros de nuestro cuerpo, como en un momento fue el primer hombre, Adán. ¿Quién era el que gobernaba a Adán en el Edén? El Espíritu. ¿Cuándo cae Adán?
cuando toma una decisión por voluntad, guiado quizás por sus sentimientos hacia su mujer, y él decide, porque él no fue engañado. Y Pablo es muy claro y lo dice, Adán no fue engañado sino la mujer. Él decide pecar a voluntad propia. Él peca. Su alma, el alma del hombre, retrae el espíritu y empieza a gobernar. Ese es el dominio del alma a partir de Adán. Cristo no es gobernado por el alma y él en muchas ocasiones da testimonio y dice, yo no he venido a cumplir mi voluntad, lo que quiere mi alma, lo que quiere hacer mi cuerpo, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estaba claro quién gobernaba. El espíritu. Ese espíritu que en un momento dado Jesucristo en la cruz dice, Padre, en tus manos yo encomiendo, yo entrego, yo doy mi espíritu. Y dice que entregando, dando el espíritu, murió, expiró, exhaló. Vamos casi con la clase hasta aquí. Qué bueno, así no pierden el tema. Aún más, ya sabemos que si dejamos que nuestro espíritu controle, tendrá dominio entonces tanto de nuestra mente como de los miembros de nuestro cuerpo. Romanos 7:23 dice, pero ahora veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ven cómo sí tenemos que procurar que sea el Espíritu el que gobierne, que sea la ley de Dios la que se cumpla en nosotros y no la voluntad de ¿qué? De los miembros? Si así lo hacemos, entonces estaremos, como nos dice el capítulo 8 de Romanos, andando en el Espíritu. Recordemos algo y no nos confundamos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. O sea, no es por nosotros querer o decir que somos, no es cierto, sino porque nosotros seamos genuinamente. Recordemos también que el Señor dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Entonces aquí vamos a diferenciar también algo más. Si el Espíritu controla tu vida, si tú andas en el Espíritu, si el Espíritu de Cristo está en ti y tú eres de Cristo, tiene que haber una evidencia de ello, ¿cierto? Tienes que evidenciarlo de alguna manera, tiene que producirse algún tipo de fruto, por lo que no basta decir que tú eres, sino que tú seas. Los que andan según el Espíritu son los que pueden dar el fruto del Espíritu, que nos lo dice Gálatas 5. Si no se acuerdan, se los refresco ahora. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y por último dice el verso 25 de Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Queriendo decir, si hemos sido verdaderamente vivificados por el Espíritu, entonces demostremos que eso es cierto, andando en el Espíritu y dando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo que dice. Acuérdense la parábola del sembrador, cómo daban fruto, uno al 30, uno al 60 y uno al 100. Uno poco, uno medianamente y el otro, excelente, mucho. No todos vamos a dar igual, pero sí vamos a dar frutos. Tenemos que evidenciarlo. Pueden muchos de ustedes conocer completamente las cosas del Espíritu y las cosas de la carne, contrastar tanto la vida de uno y otro. Podemos describir cada una de ellas, explicar en qué consisten. Sabemos las derivaciones y las consecuencias de andar en una vida o en la otra. Salvación por medio de Jesucristo o juicio por parte de Dios. Pero por otro lado,
hay muchas personas que aún conociendo esto, parece no se están dando cuenta de su propia situación con respecto al antagonismo total que hay entre las dos maneras de vivir. Y es un antagonismo que hace una lucha interior, pero es incongruente, en pocas palabras, decir que el Espíritu Santo está en mí, que yo he sido vivificado por el Espíritu de Cristo y vivir en la carne. No. Es incongruente. Y esto lo digo porque son muchas las personas que profesan, dicen vivir en el Espíritu y su vida está dominada por los deseos de la carne, buscando los placeres, el confort, la comodidad que engañosamente el mundo les está brindando. Otros deseando la prosperidad desmedida para sus propios deleites, para su egoísmo, su egocentrismo, por lo que entonces no producen las manifestaciones propias del fruto del Espíritu. Y digo propias porque son exclusivas de los que andan, caminan y viven la vida en el Espíritu. Ya lo leímos. Y estas manifestaciones no se logran solas ni se provocan por voluntad de hombre, si es que no somos de Cristo. Ahora, si somos de Cristo, deben aflorar. ¿Y por qué? Porque según la lectura que vimos al principio, los que son de Cristo son aquellos que están en Cristo, andan conforme al Espíritu, pensando las cosas del Espíritu, ocupándose de las cosas del Espíritu, sujetos a los designios del Espíritu y por tanto sujetos a la ley de Dios, a los designios de su voluntad y no la de la suya propia. Son los que agradan a Dios con esto. Y por último, son los que viven en el Espíritu, los que tienen el Espíritu de Cristo y por lo tanto son de Él. Eso es lo que se llama priorizar el Espíritu en nuestras vidas. Darle el primer lugar, priorizarlo. En contraste con lo anterior, que también de alguna forma lo estoy extrayendo de ahí. Si no estamos en Cristo, es porque estamos andando en inconformidad con el Espíritu. No pensamos las cosas del Espíritu, no nos ocupamos del Espíritu, no nos sujetamos a la ley de Dios, por lo tanto no agradamos a Dios. Si no vivimos en el Espíritu, no tenemos el Espíritu de Cristo y no somos de Él porque hemos priorizado la carne. Estos últimos, los que han priorizado la carne, son los que tienen en su vida el producto propio de las obras que hacen en su carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, amor al dinero, que es idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y muchos otros. Son dos muy diferentes y completamente contrarios. Los deseos de la carne a los deseos del Espíritu. La vida en la carne, la vida en el Espíritu. Andando en uno o andando en otro. Y por último, para aplicarlo un poco a nosotros, ¿quién es el cristiano que anda en el Espíritu? Es el cristiano que todo lo vive por medio de la fe. Conociendo que el Señor está a su lado. Que confía en la sabiduría y en la soberanía de Dios y en sus promesas. Es el cristiano que no se lanza a ejecutar ningún plan y ningún proyecto sin antes consultar con Dios, ya que Él sabe en quién ha depositado su confianza. Es aquel hombre o mujer que enfrenta cada prueba orando, buscando la sabiduría de Dios y esperando confiadamente la respuesta de Dios, no intentando doblarle el brazo a Dios. Es un cristiano que no puede ser orgulloso, soberbio, altanero y prepotente, sino afable, humilde, apacible, benigno. Es el convertido con una mente renovada, ya que sus prioridades cambiaron no tan solo en su ordenamiento, sino en su calidad. Lo que antes hacía, ya no lo hace más.
Como dice la palabra, el que antes robaba ya no robe más. Ya no. El que mentía ya no lo hace más. Y la razón es muy sencilla, de verdad que sí, pero a la vez es grandiosa. Eso lo hace porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Porque es la persona que ha muerto con Él y con Él también ha resucitado. Por lo cual ha crucificado la carne, ha muerto a la carne y al pecado. Ya la carne no puede dominarlo más. Ya no tiene el pecado poder de esclavitud sobre él. No hay poder sobre el creyente. Por lo cual el creyente no está obligado a pecar. No puede haber, como ya vimos, una tentación tan fuerte que obligue a un creyente a pecar. No. Ninguno de nosotros está obligado a pecar. Si pecamos, fue decisión nuestra. Fue decisión nuestra. Y por último, es el que vive una vida completamente controlada por el Espíritu Santo de Dios. Su mente, todo su ser, incluso sus pensamientos son llevados, sometidos primero a Cristo, a los pies de Cristo. Recordando que Él nos compró. Él pagó el precio de nuestro pecado, dándonos libertad del pecado y del mundo. ¿Para qué? Para que hagamos lo que querramos. No, para que seamos suyos. Cuando tú compras algo, lo compras para ti, es tu propiedad. Nosotros somos propiedad de Cristo. Y todo esto lo hizo con la moneda que tiene un valor incalculable, su propia sangre. Esa fue la moneda con que nos compró. Y hermano, me restaría decirle entonces, ¿quién gobierna mi vida? Tu vida, ¿quién la gobierna? ¿El Espíritu de Cristo? ¿Mis miembros? Y si el Espíritu de Cristo está en mí, entonces no debo ser gobernado por mis pasiones. ¿Cierto? Esta lucha interior solo se gana de una manera, con Cristo en tu corazón. Amén. Oremos. Señor, que no se quede en palabras. Señor, que lo podamos asimilar, que lo podamos contener dentro de nosotros, Señor. Que lo pongamos por obra. Que en realidad proclamemos que somos nueva creación en ti. Pero que vivamos, que andemos conforme a esa proclamación, a que tu Santo Espíritu está en nosotros. A que no pequemos, Señor, porque nuestra voluntad está sujeta, Señor, a tu ley, a tu Espíritu. Bendícenos, Señor, a todos los presentes y a todos aquellos que más tarde o temprano escuchen esta prédica de nuestra lucha interior. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.